Jai Shri Prabhupada ki Jai. Primero que todo, ofrezco mis humildes y respetuosos Dandavat Pranams a los pies del loto de mi Guru Pada Padma, Nita Lila Pravista Om Vishnupar, Astotara Sata, Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, Ya Nitya Lila Pravista Om Vishnupar, Astotara Sata, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, ofrezco mis humildes y respetuosos Dandavat Pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravista Om Vishnupara Sotrasata Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshas Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Vigamparti Goswami Maharaj, a todos los devotos seniors, Vaishnavas y Vaishnavis, y presento también mis saludos a la audiencia. Quisiera hablar un par de palabras. Todos ustedes ya están bastante cansados. Hemos escuchado acerca de las glorias de la asociación con los sadhus, Sadhusanga Mahima. Un momento o medio momento, si te asocias con un sadhu, aunque sea por un medio momento, tú vas a alcanzar la perfección más elevada. Lava, ¿qué significa? Un segundo dividido en 11. Esa cantidad de asociación con un sadhu te permite alcanzar la perfección más elevada. Porque toda nuestra shastra, los Vedas, Puranas, Upanishads, los Vedas, Puranas, Upanishads, tanto como en el comienzo, como en la mitad y hacia el final también, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Nama Sankirtan. Pero ¿cómo hacer Nama Sankirtan? En Sarusanga. Sarusanga Nama Sankirtan. Sin la asociación de un sadhu, uno no puede alcanzar la meta de la perfección. Sadhusanga es muy poderoso. En el Srimad Bhagavatam, Srila Sukadev Goswami Pad le dice a Parikshit Maharaj, Bhagavad Katha, pero ¿cuántos capítulos le toma? Sukadev Goswami Pad le narra solamente un par de pasatiempos de Krishna Katha, pero mayormente Sukadev Goswami habla acerca del carácter de los devotos. Charit, ¿qué significa? Lila Katha. Bhakta Charit es sumamente importante entonces. El Katha acerca de los devotos. Entonces, Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj explica que hay dos Bhagavata, Granta Bhagavat y Bhakta Bhagavat. Bhakta Bhagavat Katha es muy importante y el Granta Bhagavat también. ¿Entienden? Pero primero hay que ponerle intensidad al Bhakta Charit Katha, al devoto puro del Señor. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, Hanuman, los Pandavas, Uddhav, y luego las gopis. Y entre todas las gopis, hay una que es más prominente, ¿o no? Srimati Radhika. Los pasatiempos dulces de Srimati Radhika. Krishna Katha es muy dulce, eso es cierto.
Pero cuando escuchan Bhakta Charit Katha, el carácter de los devotos del Señor, eso es sumamente dulce, madhurya. Because Porque Bhagavan is the supreme personality. Bhagavan es la suprema personalidad de He Dios, follows all the rules and regulations of the society. He is pero Él Bhagavan. no necesita seguir las reglas y regulaciones de la sociedad, porque Él es Bhagavan. ¿Entienden? When Sukadeva Goswami Pad Cuando Sukadeva Goswami Pad Parikshit Maharaj le dijo a Parikshit Maharaj about Krishna's Ras Lila Katha, acerca de él, los Krishna Rasa Lila Katha, ¿entienden? then Parikshit Maharaj's mind, Entonces la mente de Parikshit Maharaj se detuvo, because he immediately he porque asked inmediatamente él Sukadeva preguntó Goswami Pad, a Sukadeva Goswami Pad, "Hey Brahman, hey Gurudev, Gurudev, Brahmana, Yadupati is Bhagavan, Krishna, who is the supreme personality of Godhead. Krishna es la suprema personalidad de Dios, y Él aparece en la dinastía de los Yadus, en la dinastía Yadu. Él aparece en este mundo material para restablecer el Varnashram Dharma. Esa es la principal razón. Y para proteger a los sadhus y para matar a los demonios. Paritranaya sarunam vinasaya chaduskritam. Eso está explicado de manera muy clara. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él es Swayam Bhagavan. Pero él se asocia con las gopis, que son las esposas de otros. Entonces, ¿qué tipo de Varnashram Dharma va a venir a restablecer? ¿Cuál es la enseñanza ahí? No podemos entenderlo. Eso es cierto, ¿verdad? Y además, ¿por qué las gopis están apegadas a Krishna? ¿Por qué? Si ustedes escuchan el Rasa Lila Katha y no están cualificados, entonces la mente de ustedes se va a perturbar. Si ustedes no conocen Krishna Tattva, Radha Tattva, Gopi Tattva, entonces sus mentes se perturbarán. Esto es cierto, ¿no? ¿Quiénes son estas gopis? Si ustedes conocen ese tattva, esa filosofía, el Siddhanta, entonces su mente nunca estará perturbada si ustedes conocen la filosofía. Esto es cierto. ¿Cómo podemos conocer este tattva Siddhanta entonces? Solamente con la asociación del devoto puro del Señor. Por ese motivo, Chaitanya Mahaprabhu explica muy claramente: no sean flojos al momento de entrar en el tattva Siddhanta, dice Chaitanya Mahaprabhu. La filosofía es muy importante, el tattva Siddhanta es muy importante. Siddhanta Volichite. Así, su mente va a estar fija y nunca se va a perturbar si ustedes entran en el tattva Siddhanta. Eso es lo principal. Por ese motivo, deben tratar de entrar en la filosofía, en el tattva Siddhanta. ¿Quién es Krishna? ¿Por qué Él es llamado Bhagavan? ¿Entienden? En India hay muchas personas que se hacen pasar por Bhagavan. Pero aquella persona que conoce el tattva Siddhanta no se va a perturbar. Su mente no se perturbará. ¿Quién es Bhagavan? ¿Quién es Swayam Bhagavan? Porque está Bhagavan y también está Swayam Bhagavan. Esto es cierto. Tienen que saber tattva Siddhanta.
Bhagavan Swayam. Bhagavan Asa. Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan. Krishna, Swayam Bhajananda Swayam Sundar. Krishna, Brajendranandra, se llama Sundar. Swayam Bhagavan. Él es Swayam Bhagavan. Este Chansaka la Punsam, Krishna es tu Bhagavan Swayam. Srimad Bhagavatam says clearly, El Srimad Bhagavatam muy claramente explica que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él es Swayam Bhagavan. Ramadi Murti Sukala Niyamena Tishtan Nanavataru Mukrodu Bhuvane Sukentu Krishna Samparamavata Parama Pumanajo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Ishvara Parama Krishna Sachirananda Vigraha. Anadira Adi Govinda Sarvakaranam Karanam Sarvakaranam Karanam. Sarva Karana Karanam. All that Él es la causa de todas las causas. Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan. He is Ishwar. Él es Ishvara. Ishvara, ¿qué significa? Supreme controller. Él es el controlador supremo. Niyanta. Then he is the supreme controller. He is the controller of Él es el controlador Brahma and de Brahma also Shiva. y también de Shiva. Él es el controlador supremo. Even Ram, Nishimha, Incluso Rama, Nrishimha, Varaha, Matsya Kurma, Kalki, Matsya, Kurma. they are not Swayam Bhagavan. Ellos no son Swayam Bhagavan. Avatar. Ellos son Avatar. He knows them. Ella sabe el Tato Siddhanta. One is called Avatar, Una cosa es Avatar Avatari. y lo otro es Avatari. So Krishna is Entonces Krishna es Avatari. Avatari, no es Avatar. Avatari. Él es Avatari. All the incarnations are manifested. Todas las encarnaciones entonces se manifiestan desde él, de Swayam Bhagavan. According to the inconceivable potency. Pero acorde a la Chintya Shakti, la potencia inconcebible, él es uno, pero al mismo tiempo se manifiesta en muchas formas distintas. Kahalika Achintya Satta. Sarupa Tadruva Vaiva Jiva Pradhana Rupena. Surja Surja Mandala Tadrutmi Pradicchavi Rupena Chaturdha Avatishta. Ekameva Paramatattam. Only one absolute truth. Solamente hay una verdad absoluta, Swayam Bhagavan Krishna. And he manifests Y él with his se manifiesta inconceivable a través de su potencia inconcebible, Chintya Shakti, Sarup, en muchas formas distintas. transcendental form, Sarup, and his many Él posee una forma trascendental propia, pero al mismo tiempo posee muchas formas, incarnations. muchas encarnaciones. Jagat, everything she manifests. Chit Jagat, Jiv Jagat, todo se manifiesta. Jiva Pradhana Rupena. Maya Maya also manifested form. también se manifiesta de él. So this is tattva. As like Eso es Tattva. one sun, Surya. Por ejemplo, hay un sol, Surya, Sun rays. Rays of the sun. Nani, Graha Nakatra. Planets. hay muchos planetas para un sol. This thing. And also the rays of the sun. Además, los rayos del sol And another están también. Y también está el reflejo de esos rayos. we compare with this Lord is one. Entonces, el Señor es uno. As it's one sun and many Así como hay un sol planets. y hay muchos They are planetas, not different from the sun because they also pero ellos no son distintos del sol, porque se manifiestan del sol. are very powerful. Eso es muy poderoso. In the same way, De esa misma manera, Ram, all the Nrishimha, Kalki, Varaha, todos ellos no son distintos de Krishna. if you put the fire the one candle, Si usted enciende una vela any candle, y luego con esa vela usted prende muchas velas más, and the rays of the sun compared with the jivas. de esa misma manera los rayos del sol son comparados con las jivas. Aramaya Y Maya reflection of es el reflejo then Chit Jagat, natural. del mundo material. Chit Jagat, transcendental world.
sea, del mundo espiritual, Chit Jagat. So Lord is one. Entonces, el Señor es uno, eso es cierto, pero con su potencia inconcebible, Achintya Shakti, Sabit means what? One thing. Not coming from others. Other side. eso proviene, esa potencia proviene espontáneamente, no viene de otra parte. And the heat of the fire. Es como, por ejemplo, el sol, o sea, el calor Cannot, y el fuego. No pueden estar separados, el calor del fuego. So Lord and his Entonces está el Señor y sus potencias, sus Shaktis. Radha Purna Sakti or Krishna Purna Sakti Shaktiman. Dui vastu bhed nahi. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Sakti Sakti mato dayur abheda. There are no difference Entonces no hay diferencia then between Shaktiman entre Shaktiman y Shakti. is called Shaktiman. Krishna es conocido como Shaktiman Or Srimati Radhika y Srimati Radhika es Shakti. Shakti. So Radha Purna Sakti. Radha Purna Shakti. Then as Krishna Purna Krishna Purna Shaktimam. Tattva Siddhanta. Eso es Tattva Siddhanta. Then you cannot separate. Ustedes no pueden separar Just manifest a ambos. and unmanifest. Está lo manifiesto y lo inmanifiesto también. Murta y amurta. But Krishna is the supreme. Entonces, Krishna es el supremo. Eso es cierto. That is called Y él tiene una potencia principal, Ichha Shakti. que es Icha Shakti. Su potencia de deseo. When Krishna is thinking, I will manifest Cuando Krishna piensa, voy a manifestar formas distintas, Bahusham, I want, I will manifest. él sigue siendo uno entonces, pero manifiesta formas When they distintas. come, then Yogamasi arrange. Entonces, Yogamaya hace el arreglo para eso. Then Srimati Radhika, she manifests from Krishna. Y así Srimati Radhika se manifiesta de Krishna. Actually, that is called Antaranga Shakti. De hecho, ella es Antaranga Shakti, la potencia interna. Radhini Shakti. Hladini Shakti. Radhini means it. Hladini, ¿qué significa? Potencia de placer. Now, Radhini. Then she gives pleasure to Krishna. Ella le da placer a Krishna y por ese motivo Radhini ella es conocida como Hladini Shakti. Radhini Shakti Dala Krishna Ananda Ashada. Krishna, he realizes Krishna disfruta the melodies de todas las velocidades Radhini Shakti. junto a su Hladini Shakti. Radhini Shakti Dala Ananda Ashada. Because Krishna is Bhagavan. Porque Krishna es Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan. Swatantra and Él es Swatantra, Swatantra in what is called? Independent. independiente, Swatantra. And whatever is thinking, he is doing himself. De cualquier cosa que él piensa, él lo hace. Él lo hace todo lo que él desea. Chechana Krishna. So it's Swatantra. Él es Swatantra. What is his here? What is here? Eh? Many people ask, why Lord? Muchas personas de hecho se preguntan, creates this material world? por ejemplo, ¿por qué el Señor crea este mundo material? Why? ¿Por qué? This is his desire. Then, without his desire, Eso es su deseo nada más. Sin el deseo de Krishna, ni siquiera una hoja puede moverse en este mundo. आप भी हिल नहीं सकते पत्ता तो हिले ना हिले आप भी नहीं हिल सकते हैं हिलेगा कि हम उठा नहीं सकते हाथ उठा नहीं सकते हम पानी उठा नहीं सकते हैं एक गिलास पानी हम उठा नहीं सकते कैन नॉट देन pour one glass of water can Uno ni siquiera podría tomar un vaso con agua sin el deseo de Krishna. Chit Shakti. but conditioned soul sometimes they are very Pero las almas condicionadas son muy orgullosas y piensan, yo estoy haciendo. Pero en verdad, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada. in the battlefield after the battlefield of Kurukshetra. Luego de la batalla de Kurukshetra, los Pandavas, Yudhishthir, Nakula, Sahadev, Bhima, ellos estaban muy orgullosos. I killed the 100 brothers of Duryodhana. Estaban hablando acerca de cómo habían matado a los 100 hermanos. Many came, many. Yo maté a muchos más. Then I killed. Arjuna dijo, yo maté, yo hice esto, yo hice lo otro. Everybody else.
Then Krishna smiled. Entonces Krishna sonrió frente a eso. Please come. Y Krishna Eh? los llamó. Me. Y les dijo, por favor, vengan. On the top of the mountain, one head is there. Les dijo, en la cima de una montaña hay una cabeza ahí. ¿De quién es esa cabeza? Barbari. Bárbari. Eh? He also came in the battlefield of Él Kurukshetra. se presentó en la batalla de Kurukshetra. Krishna manifested in the form of Brahmana. Krishna se manifestó en la forma de un brahman ahí y le preguntó, Why have you come here? ¿por qué has venido para acá? But I want to participate. Y él le dijo, And quiero participar battlefield of Kurukshetra. en el campo de batalla de Kurukshetra. But which party would you want? ¿De qué lado vas a estar? Le dijo. He told which party will be? Y él le dijo, जो पार्टी हार जाएगा उसमें ही जाना चाहता है The losing party. हैं? जो हार जाएंगे वो. हार जाएगा Losing party. हैं? quiero estar en el lado de los perdedores. ¿Entienden? Defeat, I will go that party. Voy a estar del lado de aquellos que sean derrotados. I will go in a Kaurava. Voy a ir al lado de los Kauravas. Okay. So what is your power? Entonces, ¿cuál es tu poder? Le dijo. Then you want to participate in the battlefield. What is ¿Quieres your power? participar en este campo de batalla? Entonces, ¿cuál es tu poder? ¿Cuál es tu potencia? I shooted one arrow, and except Krishna, I can kill everybody. Él dijo, yo puedo con el disparo de una sola flecha matar a todo el mundo, con excepción de Krishna. Okay, look, in this tree, Entonces el Brahmana le dijo, so many leaves. mira, en ese árbol hay muchas hojas. Could you point the leaves with your arrow? ¿Tú serías capaz de disparar las hojas con tu flecha? Entonces, esta persona Bow and arrow with the grass. hizo All the trees, una leaves of flecha the trees also. con pasto. Y de esa manera él atravesó todas las hojas del árbol. Krishna, that time the Brahman, Krishna manifested the Entonces, en ese momento Krishna, en la forma del Brahmana, cortó la cabeza de esta persona. That means Krishna will not establish his Gita. Actually, Mahabharata, Porque Kurukshetra Yuddha, de esa manera, eso le permitió a Krishna manifestar el Bhagavad Gita, porque es la conversación que ocurre entre él y Arjuna antes de que ocurra la batalla en el campo de Kurukshetra. Entonces, Krishna cortó la cabeza de esta persona Sudarshan Chakra. con su Sudarshan Chakra. Then he told, Prabhu, Entonces, él dijo, you cut my head, but I want to see Prabhu, tú cortaste mi cabeza, pero aún así battlefield. me gustaría ver la guerra y el campo de batalla. And, okay, Krishna told, okay. Entonces, Krishna Finish Kurukshetra. tomó la cabeza, le dijo, vas a estar aquí, tu cabeza va a estar aquí, en la cima de esta montaña, hasta que acabe la guerra de Kurukshetra. So Krishna told Entonces Krishna le dijo a los Pándavas, Barbari, he will vayan a preguntarle a esta persona, y él and we les va a dar la respuesta acerca de quién en verdad mató a quién, quién mató a quién. then Barbari he told. Entonces Bharvarik les dijo, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadev, en verdad ustedes Nothing. You didn't no hicieron nada, ustedes no fueron capaces de hacer nada. only Krishna. Solamente Krishna This is true. Rama. hizo las cosas. Esto es cierto, ¿no? De hecho, en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna kiya. Krishna, ¿qué estaba haciendo? Krishna kiya. Only Krishna perform war. Solamente Krishna puede llevar a cabo una guerra. Externamente las otras personas estaban haciendo cosas. Upadana. इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसके द्वारा हम काम करते हैं Director. Ellos estaban siendo dirigidos por Krishna, las personas. उपादान कारण और नहीं निमित्त कारण जिसके द्वारा हम करते हैं वही होता है एक होता है उपादान कारण और एक होता है नैमित्तिक कारण आप लोग से वो निमित्त मानते हैं और जो कुछ है कृष्ण करा रहे हैं कृष्ण इज द ओरिजिनल कॉज Entonces Krishna es la causa original de todas las cosas que ocurren. Así es la cosa. So whatever he told, Entonces esta persona les dijo, is it true? esto es cierto. Who can kill the Karna? ¿Quién puede matar a Karna? Arjuna has no power to kill the Karna. Arjuna no tiene el poder para matar a Who Karna. has?
what is called kavach. que tenía una cabacha Eh? y tenía unos aretes que lo protegían. How possible Arjuna he would kill people? Entonces, ¿cómo es posible que Arjuna lo matara? This is true or not? Esto es cierto, ¿no? Eh? Who can kill Dronacharya? ¿Quién puede matar a Dronacharya, al guru? ¿Quién puede matar a su guru? Huh? Who can kill to Bhishma Pitamaha? ¿Quién podría matar a Bhishma Pitamaha, From his father, quien tenía la bendición de su padre? Ichhamitru Varana. Ichhamitru Varana? Ichamitru, ¿entienden? Very, very different. Él tenía una bendición, que él podía morir solamente por su propio deseo. Nadie podía matarlo. Él moría solamente por su propia voluntad. This is true. Esto es cierto, ¿no? Actual Krishna, De hecho, Krishna, planned everything. él tenía todo planeado. Actual Krishna, Por ese motivo, cause of the all Krishna es la causa de todas las causas. Karana, Sarva Karana Karanam, Ishvara Parama Krishna, Sachinananda Vigraha, Adi Govinda Sarva Karana Karana. Karana Karana. Because of the all, Él es la causa de todas las causas. it was. Esto es cierto, ¿no? No one can kill Nadie puede Bhishma Pitamaha. matar a Bhishma Pitamaha, por ejemplo. Until Bhishma Pitamaha is staying in his position of what is called Senapati. Commander, chief commander. Él, de hecho, era el comandante en jefe de los ejércitos. Entonces, ¿quién podría matarlo? Without defeating, Pandavas cannot get the. Sin derrotarlo, de hecho. Los Pandavas no podían ganar la guerra. Pero él tenía una bendición. Esto es cierto, ¿no? But Krishna, he arranged everything. Sin embargo, Krishna hizo el arreglo. Arregló todo. Krishna, he knows everything. Krishna lo sabe todo. So, Barbari he told. Entonces, Varvari eh, les dijo. In the battlefield of Kurukshetra, De hecho, en el campo de batalla de Kurukshetra, he did everything. Krishna fue quien hizo todo. What is the teaching to us? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? I am doer. I am doing. Las almas condicionadas siempre están pensando, yo soy el que hace las cosas. If paralyze your hand, you cannot. Pero si se te paraliza tu mano, no eres capaz ni siquiera de tomar un vaso con agua. Let one does over. Ni siquiera eres capaz de tomar un vaso con agua. Do, I do, I do. Pero sigues pensando, yo soy el que hace las cosas. You know the other thing. Who? Who did the role of Hanuman in Ramayana? Como un actor de las telenovelas, que era quien actuaba o hacía el rol en la novela, hacía el rol de Hanuman. Then he, what happened? Él tenía un cuerpo muy grande. Before left his body, actually he became also he paralyzed. De hecho, antes de abandonar su cuerpo, él estuvo paralizado. He once. Estuvo unos meses postrado y luego abandonó el cuerpo. Pero antes de eso, él tenía un cuerpo muy grande, muy fuerte. ¿Entienden? Big body, big love. Él tenía un gran cuerpo, con mucha fuerza. Parecía un verdadero luchador. We are thinking, I'll do, I'll do, I'll do. Por ese motivo nosotros pensamos, yo soy quien hace las cosas. Krishna Icha. Pero en verdad es Krishna Icha, el deseo de Krishna. So now come in this. De esta manera. Mahabharata. So now actually my main question is what? Bueno, de hecho se puede presentar una pregunta esencial. Parikshit Maharaj ji asked to Sukadeva Goswami Pad, Parikshit Maharaj le pregunta a Sukadev Goswami Padre una pregunta, le hace una pregunta. "Ki Bhagavan Krishna. He appeared in his material to restore Krishna the Varnashram Dharma. aparece en este mundo material para restablecer el Varnashram Dharma, And also killed the demon para matar a los demonios and también protect the sadhu. y para proteger a los sadhus. Paritrayana sadhu. Paritranaya sarunam vinasaya chaduskritam dharma samtatpanartayam sambhavami yuge yuge. Aparadaro vimarsantu viprayo. Parikshit Maharaj ji asked me, Parikshit Maharaj hace la siguiente pregunta. Varnashram Dharma did it ¿Qué tipo de Varnashram Dharma viene a restablecer Krishna he associated with si él al mismo tiempo viene a asociarse con las gopis, que son las esposas de otros hombres? this is Varnashram Dharma established. ¿Eso es, ¿eso es Varnashram Dharma? Senior person, what they are doing? Junior also?
Las personas senior marcan el sendero acerca de las cosas que deben hacer los menores. Entonces, todo el mundo va a hacer lo que Krishna está haciendo. Él va a seguir, la gente va a seguir los pasos de Krishna. Follow to me. De hecho, Krishna dice, tienen que seguirme a mí. Eh? Understand? ¿Entienden? So, what is the meaning? Entonces, ¿cuál es el significado de How esto? reconcile this verse? ¿Cómo podemos reconciliar ambas cosas? En el Bhagavad Gita, Krishna dice, This thing. Manvana bhavo mad bhakto mad Man mana mad bhakto mad man namaskuru. Mamistisi Satyante Sattva is going to be done. pratijani pratijasiva. Or Krishna is doing this. Entonces Krishna está realizando esa lila, el rasa lila. Entonces por ese motivo la mente de Parikshit Maharaj estaba perturbada. Y él le dijo, That time. Shukadeva Goswami, por favor, dame la respuesta. And also gopis. Además las gopis, Gopis they did not know. ellas Krishna is Bhagavan. no saben que Krishna es Bhagavan. So why gopis they also Entonces, ¿por qué follow motivo Krishna? las gopis siguen a Krishna? And they are the wife of others gopis. Siendo que ellas son esposas de otros hombres. Go to the hell. Ellas se van a ir al infierno. But Sukadeva Goswami Pad that time become very angry. Entonces, en ese momento, Sukadeva Goswami Par se molestó mucho. Already I gave answer. Yo ya te di la respuesta Then in my previous Harikatha, en mi Harikatha previo, Sisupal, when the killing of cuando hablábamos de Sisupal, demon, Sisupal. cuando se habla del asesinato del demonio Sisupal. शिशुपाल की हत्या के समय मैंने ये कथा तुम्हें सुनाया, तुमने ठीक से सुनाई नहीं, समझ में आ रही है, नींद आ रही है, बता दिया सुखदेव परीक्षित महाराज, and he become very angry or use these words, ukta purus tat, Entonces Sukadeva Goswami Par se molesta bastante बता दिया, y utiliza esas palabras. कब शिशुपाल की जब कृष्ण महाराज, क्या बोला? ¿Qué dije? अरे भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी भी प्रकार से जेनो तेनो प्रकारेण कृष्ण मनो निवेश है, अभिष्ट हो जाओ बस। Anyhow you absorb yourself with Krishna. De alguna manera debes absorberte en Krishna. This is very important. Esto es muy importante. जेनो तेनो प्रकारेण कृष्ण मनो निवेश है। And you will absorb with Krishna, then all your sinful activities destroy. Y en ese momento todas sus actividades pecaminosas serán destruidas. भगवत प्राप्ति के उपाय कितने बताए गए? How will attain to Lord? ¿Cómo podemos alcanzar al Señor entonces? Gopis they attain to Krishna with Las gopis alcanzan a Krishna, por ejemplo, their divine love. con su amor divino trascendental. Come, that is called transcendental divine love. Come in Eso es un amor trascendental y divino. No es lujuria, no es kama. lust, that is called transcendental divine love. La lujuria de las gopis es un amor divino trascendental. Gopis they attain to Krishna with their Las gopis alcanzan a Krishna entonces con su amor divino trascendental. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Moh, and Matsarya. But Matsarya has no place is there, rejected. Kamad Goppa, Bhayat Kamsa. Kamsa he attained to Lord. Por ejemplo, Kamsa, él alcanza al Señor What are you thinking? a través del miedo. Él siempre está pensando en Vishnu. Vishnu va a venir a matarme. Vishnu, 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 Vishnu. Incluso mientras duerme, mientras come, Remembering. él siempre está recordando a Krishna, a Vishnu. Vishnu va a venir a matarme. Absorption. Él está absorto en eso. Vish. A Vish. Kamad Bhayat, Kamad Desat, Sisupal, jealousy, envy. Shishupal, por ejemplo, él sentía envidia, celos. Krishna gave benediction. Cuando Krishna obtiene una bendición, Sisupal's mother. Yeah, I will not kill your son. When he will at a time 108, 1, and you will listen me. एक साथ में 100 मुझे गाली देंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा। एक साथ में गाली कोई दे सकता है? एक साथ में कितने गाली दे सकते हो आप बताओ? कितना सिनोनिमी आपके पास है?
गाली दे सकते हैं? You understand? How many blasphemous words you can use? ¿Cuántas palabras blasfemas puedes usar contra Krishna? 108. Una persona, por ejemplo, puede usar un par de palabras. Not possible. How many words? ¿Cuántos distintos insultos conoces tú? ¿Conoces 100 insultos distintos Eh? para insultar a alguien? You cannot find it. 50. No. Every time. Every time. Continuously. ¿Cuántos insultos distintos puedes hablar de manera seguida? Estúpido, sin sentido, bribón, ladrón. Pero después de algunas palabras tú tienes que detenerte a pensar para poder seguir. Sin embargo, Shishupal insultó 108 veces seguidas a Krishna. No one also promoting. मैंने कोई इसको ये नहीं कर सकते, promote नहीं कर सकते. Help, no help. You have to. Tienes que hacerlo además sin ayuda. Tienes que hablarlo de fluido además. You can't use the dictionary. No puedes usar un diccionario. Also many words, but very difficult to speak bad words. This is true also. De hecho, uno puede decir muchas palabras, pero es más difícil utilizar insultos o malas palabras, ¿verdad? Very few. Son muy pocas a veces. But what this guy Krishna told? Por ese motivo Krishna dijo This was mother. a la madre de Shishupal, And afraid. por ese motivo la madre de Shishupal You are the killer of my. tuvo miedo. Oh, Krishna, tú vas a ser el asesino de mi hijo, le dijo. So please don't kill my son. Por favor, no mates a mi hijo. Then Krishna told, Entonces Krishna le dijo a la madre de Shishupal, yeah, 101 swear. then over 100. Then I will kill. But at si that él me moment, insulta más de 100 veces seguidas, yo lo voy a matar, de manera continua, de manera seguida. and one next day, one. No es que me diga un insulto hoy día, otro mañana. Si él lo hace de manera continua, más de 100 veces seguidas, yo lo voy a matar. Also, Entonces, ¿qué fue lo que hizo Shishupal? Él estaba absorto en Krishna, en la envidia y en los celos que sentía por Krishna. Kama, Desa, Bhaya, Kamsa. Kama, Desa, Bhaya, Sneha. Sneha means love and affection. Sneha, por ejemplo, ¿qué significa? Amor y afecto. They also Los Pándavas, ellos tienen amor y afecto por Krishna. 24 horas al día. always remember to Ellos siempre están recordando a Krishna en todo lo que ellos hacen, todo el día. Krishna he Yadava, he Sakiti, Govinda Damodar Madhave. Kama, Desa, Bhaya, Sneha. Sneha. Samandha. Samandha, knowledge of relation. Sambandha también, el conocimiento de la relación. Jadava. Jadava? Jadava. That in Krishna, he comes in our Por ejemplo, Krishna, family. él se presenta en nuestra dinastía, dicen los Yadus. Kama, Desa, Bhaya, Sneha, Sneha, Sambandha, and Bhakti. Bhakti también. And ¿Entienden? Bhakti. Bhakti who added to Lord Bhakti. ¿Quién puede acceder o llegar al Señor a través de Bhakti? This is the Kama. Kama, Desa, Bhaya, Sneha. Samandha and Bhakti by the whole Lord is told. Por ejemplo, Narada Rishi, Attend to Lord Bhakti. que uno puede acceder al Señor a través de Bhakti. Another thing, then Kam, Krodh, Lobh, Moh, Moth and Master. Master means jealous and jealousy. También a través de la envidia, ¿verdad? Bhagavad Prapti Upa. Bhagavad Prapti Upai. Attend to Lord. Entonces las gopis alcanzan al Señor Absorb in Krishna. debido a que están absortas en Krishna, en sus actividades. Por ese motivo ellas acceden al Señor. So they were saying powerful. Entonces, Sukadev Goswami Par le dice a Parikshit Maharaj, yo ya te había dado esta respuesta. भगवान में कोई आदेश मिला, अभिष्ट मिला,
हैं? अभिष्ट, absorb, हैं? धन कमाना है Ellas están कैसे absortas. नहीं? मैं दुकान खोल Entonces, करके चले जाओ, दुकान खोल करके बैठना पड़ता है, खरीदार को है जो धन कमाते हैं ना, बनिया जो होते हैं, बनिया समझते हो, बिजनेसमैन होता है, 24 से वो ऑब्जर्व रखते हैं, रात 12 बजे घर आता है, फिर वो देखता है कितना पैसा आया कितना रह गया, फिर सुबह 4 बजे उठ करके फिर दुकान में चले जाते हैं। कितने घंटे सोता है? 2 घंटे भी सोता नहीं, 4 घंटे सोता है कि नहीं? ना दुकान कोई चला रहे हम सोते रहे, है? अब आदि सही है कि नहीं? हिंदी समझ में आ रही कि नहीं? है? अरे जो जो लिखा पढ़ा करना, कैसे लिखा पढ़ा करना? किताब खोल दो, सो जाओ, तो फिर अभी से करना पड़ता है, आज अभी से ना पड़ता है, जो पढ़ता नहीं वो फेल हो जाता है। हर काम में मेरे कहने की तात्पर्य है, सब वस्तु में क्या होता है? अभी भजन भी उसी प्रकार है, जपमाला ले लिया, हरे कृष्ण सो गए, ऐसे नहीं होता, उसमें अभिष्ट होना पड़ता है, अंडरस्टैंड? वो भी क्या बोले, लौकिक और परमात्मा, लौकिकी वैदिकी बापी जाते क्रियते मुनि परिसेवानुकूलेन भक्तव्य इच्छते, लौकिकी वैदिकी बाप, जो व्हाट वी आर डूइंग, cualquier cosa que hagan, deben ofrecerla siempre a Krishna. Eso es Krishna Bhakti. ¿Y qué implica Bhakti? Absorción, estar absorto. Avishta. ¿Entienden? Bhakti significa eso. De esta manera. Con esto vamos a ir terminando. Entonces, Parikshit Maharaj hace esa pregunta. ¿Por qué Krishna se asocia con las gopis, que son las esposas de otros hombres? En ese momento, Sukadeva Goswami Pad le dijo, esas gopis no son muchachas ordinarias, comunes y corrientes. Entonces, Srimati Radhika es la encarnación de la potencia interna de Krishna. Y Srimati Radhika manifiesta muchas formas, y esas son las gopis. ¿Por qué? Porque sin muchas consortes, Krishna no va a estar feliz. Por ese motivo, Srimati Radhika misma se manifiesta en muchas formas distintas. Entonces, cada una de las gopis son iguales a Srimati Radhika, no son diferentes de Srimati Radhika. Lalita, por ejemplo, es un humor de Srimati Radhika. ¿Quién es Visakha Devi? Es un humor especial de Srimati Radhika. Rupa Manjari. ¿Quién es Rupa Manjari? Es la forma, la encarnación de la forma. Rati Manjari también, y así, todas las gopis. En el Brahma Samhita se explica eso claramente. Entonces, ya les dije, está Shakti y Shaktiman. Srimati Radhika es Shakti y Krishna es Shaktiman. Eso significa que Krishna está jugando él con su propia Shakti. Al igual que un bebé, que él juega con su propia sombra. Por ese motivo, el Srimad Bhagavatam da la evidencia. Estas gopis no son distintas de Krishna. Es como masajearse la mano izquierda con la mano derecha. De esa misma manera,
esas gopis no son distintas de Krishna. Eso es Tattva Siddhanta. Y aquellas personas que tienen menos inteligencia, que no conocen el Tattva Siddhanta, que no tienen un sentido común, de hecho, ellos van a pensar que Krishna se asocia con mujeres y van a tratar de imitar eso. Y otra cosa, además, estas gopis no son mujeres comunes y corrientes. Algunas de ellas realizaron millones de vidas, muchas austeridades. Por ejemplo, munis y rishis estuvieron miles y miles de años haciendo duras austeridades hasta que desarrollaron su propia forma trascendental constitucional, su siddhadeha de gopi. Especialmente en Treta Yuga, en los Ramachandra Lila, el señor Ramachandra va al bosque, Dandakaranya, y en ese momento estaban los rishis y munis. Ellos habían realizado su propia forma trascendental constitucional cantando el Gopal Mantra. ¿Por qué? Porque si no se canta el Gopal Mantra, tú no puedes realizar tu propia forma trascendental constitucional. Se explica muy claramente eso. Entonces los rishis y los minis y los munis estuvieron ahí miles de años cantando el Gopal Mantra. Y así realizaron su propia forma trascendental constitucional, su siddhadeha. Y cuando el señor Ramachandra se presentó en el bosque de Dandakaranya, en ese momento los rishis comenzaron a perseguir al señor Ramachandra. En ese momento Bhagavan Ramachandra les dijo: en mi Ram Lila yo tomé el voto de que iba a casarme solamente con una mujer, con Sita Devi, Ekapatni. Entonces los rishis y munis querían la mano del señor Ramachandra, pero él les dijo: yo no puedo aceptarlos como mis consortes. Entonces, el señor Ramachandra le dio una bendición a todos los rishis. A través de mi yoga maya, todos ustedes van a poder nacer en Braja, desde el vientre de una gopi, en Dwapar Yuga. Y en ese momento van a tener la forma de una gopi. Y gracias a la asociación de mis Nitya Siddha Gopis, Lalita, Vishaka, ustedes van a poder participar de la danza rasa. Y así cumpliré todos sus deseos. Entonces, por la misericordia, sin causa del señor Ramachandra y de Yogamaya, él hizo el arreglo. Todos ellos fueron gopis. Entonces, cuando el señor Ramachandra entra en Jagatpuri, Janakpuri, las muchachas de Janakpuri vieron al señor Ramachandra y ellas quedaron intoxicadas con la belleza del señor Ramachandra y ellas querían casarse también con el señor Ramachandra. Pero el señor Ramachandra les dijo: en mi Rama Lila yo voy a tomar solamente a una mujer. Pero él es Bhagavan, él va a satisfacer todos sus deseos. Entonces, en mis Krishna Lilas, todos ustedes van a poder aparecer en Dwapar Yuga, serán gopis y así las voy a poder aceptar. Entonces, todas esas gopis no son muchachas comunes y corrientes. Y ahora Krishna está haciendo la danza rasa. Swatantra y Chamai. Y hay prema ahí también de por medio. De Hamastitam. Yashruta tat paro bhavet. Sukadeva Goswami Pad explica muy claramente el tema. Krishna realiza dulces lilas en Goloka Vrindavan, Aprakrat Goloka Vrindavan. Y estos mismos lilas, Krishna los manifiesta en este Bauma Vrindavan. Si ustedes escuchan estos kata, Rasa Lila Kata, si ustedes participan de esa lila, entonces alcanzarán la morada del Señor. Vikritam Brajavadur, Samito Nushrindra Athavarnayerya, Bhaktim Parampagati, Kamam.
Hei rogar asu apahinati achirena dhira. Sukhdev Goswami very clearly. Srila Sukadeva Goswami Pad muy claramente explica. If you listen this katha, Si ustedes escuchan este kata, then you can conquer entonces last anger, everything. podrán conquistar la lujuria, la ira y alcanzarán la morada del Señor. Kirtan, bhajan, Vikritam Braja Vadu Viridam Chavishno. Shraddhanvito, what condition? Shraddhanvito, Shratampitu Anusrinuyal. you have to listen Rashtra Katha, Ustedes deben escuchar el Rasa Lila Kata con fe firme. Anusunna, Anusuna. Mukhatsunna. You have to listen this katha Deben escuchar este kata desde los labios genuine guru, de un guru genuino, not for the stupid nonsense. no de cualquier estúpido sin sentido. Again, your last will be De lo contrario, su lujuria va a seguir aumentando. Uta Harikathamritam Sravanam Naiva Kartabam Sarvashishta Jathavayo. If it is a non-devotee or Vaishnava, Si esa persona es un Avaishnava, un no devoto, taking Harikatha will y esa persona habla Harikata, y ustedes escuchan eso, eso es como veneno. Y así su ira y su lujuria va a aumentar. Para darles un ejemplo, si ustedes beben leche, eso es algo nutricional, sano. Pero si esa misma leche ha sido tocada por la boca de una serpiente venenosa, entonces esa leche los va a envenenar y van a morir. Marjal. Same milk. La misma leche, exactamente la misma leche. So Harikatha is very important. Entonces, el Harikata es muy importante, pero deben escuchar Harikata de los labios del loto de un devoto puro del Señor. Bhakta se Harikatha Savan Kare. Bhakta se nahi, Vaishnava se. This is very important. Esto es muy importante. But those are acting Bhakta, it should not go. Tampoco debemos ir a donde aquellos que se presentan como bhaktas o actúan como bhaktas. The role of Narad, not same. Understand? In the theater hall, Narad Rishi. The real man. Había un impostor de Narada Rishi y estaba Narada Rishi, el de verdad. Y no son lo mismo, ¿entienden? एक यात्रा यात्रा समझते हो यात्रा करते हो कभी नाटक है ड्रामा यात्रा दल के नाटक और ये रियल है यात्रा दल के नाटक और ये रियल नाटक नॉट सेम Entonces, hay una diferencia entre lo real y lo falso. नारद बना दिया आपने बहुत सुंदर करके नारद को रोल कर दिया है जैसे रामायण देखे ना वो क्या उन्होंने कभी राम के लिए तो उसको फोटो लेकर के पूजा करना शुरू कर दिया है सीता की क्या नाम सीता कौन थे दीपिका है घर में रख दिया है आरती करने लगे अच्छा वो सीता थोड़ी वो तो नाटक कर दिया वो तो ड्रामा करने वाले उसको तो सिनेमा में करोड़ रुपया तो ले लिए है पैसे कमाने उसके साथ क्या है कितना आंखों से आंसू गिराया सीता के रोल कितने किया है अच्छा ऐसे बहुत है सिनेमा फिल्म में कितने करते हैं फिर वो नंगा होकर घूमता रहता है बेकार की बात है शराब पीती है और क्या बोलते कौन सा क्लब देते Night club. नाइट क्लब क्लब तो नाइट होता नहीं डे भी क्लब होता है क्या Day club. Night club. डे क्लब नाइट क्लब मुझे पता नहीं देखिए मैं क्लब में कहाँ जाएंगे समय कहाँ नाइट में तो क्लब जाता है नहीं दोनों टाइम में जाते हैं चलो मतलब क्या है तात्पर्य ये है आचरण विहीन जो आचरण जो No. नॉट प्रैक्टिसिंग Aquellos que no están practicando, यू शुड नॉट लिसन हरिकथा uno no debe escuchar Harikata de la boca de ellos, de aquellos que no practican. आपनी आचरी जीवेरे सिखान आपनी ना धोई कोई धर्म सिखान you have to listen हरिकथा Debemos escuchar Harikata, pero de aquella persona que está practicando. this is important Esto es importante. कीर्तन सुन सकते हैं ना अरे कीर्तन और ये कीर्तन है ये क्या है नहीं भजन यानी कि भजन कीर्तन. अरे भजन कीर्तन तो एक ही जगह है कोई हारमोनियम लेके बजा सुर ला ताल लाई कर उसमें कीर्तन उसी का रे कीर्तन हो गया है परीक्षित महाराज ने किया सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया तो फिर वो कीर्तन नहीं है वो उसमें सुखदेव गोस्वामी थोड़ी हारमोनियम लेता उसमें हारमोनियम लेकर बैठा था है आप कहने से एक कथा याद आता है एक बार गुरुदेव ने
हम गुरुदेव की कथा सुना रहे अच्छे से सुनो है गुरुदेव हरि कथा बोला हरि कथा बोल करके हरि कथा जब समाप्त हो गया गुरुदेव अपने कमरे में बैठे कुछ भक्तों लोग आकर के बोले गुरुदेव आज जो है कीर्तन बहुत सुंदर था कृष्णदास ने बहुत सुंदर कीर्तन किया सबको मचाया सबको अच्छा लगा गुरुदेव ने कहा मैंने क्या किया गुरुदेव के देखो गुरुदेव की कैसे दार्शनिक विचार है फिलोसॉफ गुरुदेव कह रहे क्या बोले कृष्णदास ने कीर्तन किया मैंने क्या किया What did I do? What? What did I do? What did I do? Krishnadas he did kirtan. What did I do? आप बताओ तो मैंने कीर्तन नहीं किया ये हरि कथा कीर्तन नहीं है कीर्तन है Bueno, Srila Gurudev ha continuado la clase, pero en bengalí. अरे कीर्तन है Así que vamos a esperar si vuelve a tomar el inglés de nuevo. तो सुखदेव गोस्वामी तो कीर्तन किया गुरुदेव मैंने भागवत कथा सुना है तो ये कीर्तन नहीं हुआ है और जो केवल हारमोनियम और सुनते हैं गिटार विटार नहीं तो वही कीर्तन है लोग उसकी कीर्तन समझता है और बाकी जो कथा बोले वो क्या है पुत्र अच्छा कथा जो कीर्तन है उसके भी कीर्तन का है ये श्रवणे परीक्षित श्रवण परीक्षित महाराज जी अटेन इज अबाउट Pariksit Maharaj entonces लिसन हरि कथा श्रवणे alcanza la morada del Señor escuchando Harikatha. वैयासति सुखदेव गोस्वामी पाद सुखदेव ¿Quién realiza Kirtan? Sukadev Goswami Par. Él alcanza glorification first times of Krishna del kirtan la morada del Señor a través de la glorificación de los pasatiempos de Krishna. Eso es Kirtan. kirtan means Kirtan, ¿qué significa? सर्वे मिलित्वा इति कीर्तन संकीर्तनम Sankirtanam. संकीर्तनम कीर्तनम Gospel Path explains that Jiva Goswami Par explica lives. That is also kirtan. que si tú utilizas tus labios narrando las glorias de Krishna, eso es Kirtan. Sitting together, Y si hay muchos devotos sentados juntos, that is called Sankirtan. a eso se le conoce como Sankirtan. Entonces está Kirtan y Sankirtan. Kirtan es cuando hay muchos devotos. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai. Harikatha Shravan. All have to listen. Hari Katha. Siempre hay que escuchar Harikatha. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All listen Hari Katha from. Siempre escuchen Harikatha de un Sura Bhakta, de un devoto puro del Señor. You understand? ¿Entienden? तो भक्त से मुखार बिंदु से हरि कथा श्रवण करना चाहिए understand ¿Entienden? don't listen हरि कथा No escuchen Harikatha de la boca de una persona que no es devoto, de una Vaishnava. श्रवणं न इव कर्तव्यं सर्वोच्चिष्ट यथापय very clear पदम पुराण El Padma Purana muy claramente lo explica. Deben escuchar Harikatha de la boca pure devotee de un devoto puro del Señor. how do you know he is pure devotee one who practices inside ¿Quién es un devoto puro? Una persona que practica, doing bhajan and sadhana que hace vajan y sadhan. आचरण करके भजन करना है उससे सुनना चाहिए जो स्वयं भजन नहीं करता है स्वयं आचरण नहीं करता स्वयं जब माला जप नहीं करता है दूसरे को हरि नाम करो कोई काम में आएगा उसका समझ में आ रहा है कि नहीं है one who is not practicing not chanting, Aquella persona que no está practicando, que no canta los santos nombres, pero que le da instrucciones a otros chant holy name. y les dice, cante los santos nombres, That is the issue. eso es una cosa inútil. So for the Lord Chaitanya Por ese motivo, el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, जीवे सिखान अपने ना कोई धर्म सिखाना ना यार we have to practice todo el mundo debe practicar and preach y después de eso, predicar. प्रचार करो आचार प्रचार करो दुई कार्य तुमी जगती गुरु तुमी जगती राज आचार करें केव ना करे प्रचार प्रचार करें केव ना करे आचार प्रचार दुई करो तुमी जगती गुरु तुमी जगती राज who is guru one who practices ¿Quién es guru entonces? Aquella persona que practica also preaching y que además predica. स्वयं आचरण करके जो प्रचार करते उसे ही गुरु कहा जाए
You understand? ¿Entienden? ये संग आचरण नहीं करते हैं तो कुछ लाभ नहीं है वो कर्मांग अंतर्गत है यार लिखकर नहीं है लोक मनोरंजन हो जाता है लोक मनोरंजन है प्लेजर फॉर द ऑडियंस Hay otra gente que busca darle placer a la audiencia nada más. Understand? ¿Entienden? So India, I don't know here. They are also doing Bhagavad Sapta. There is Sangeet Si ustedes Mahāsabha. van a India, está lleno de Bhagavad Sapta. What is meaning Sangeet Mahāsabha? Sukadeva Goswami Pad, Por ejemplo, Goswami, Sukadeva Goswami Pad, Bhagavad, cuando él habló el Srimad Bhagavatam, also there, that is called guitar Instrument. instrument. ¿cuántos instrumentos, por ejemplo, habían ahí? Ninguno. Gurudev told this কথা. I am not speaking this. Gurudeva habló de esto. No es algo que yo digo. You may be there. Yo no estuve ahí. Sukadeva Goswami spoke Harikatha. Sukadeva Goswami Pad, cuando él hablaba Harikatha, No any harmonium, no no habían armonios, any. no había ningún músico, no había instrumentos, no había nada. Now all these ¿Entienden? people they completely hurt. Well, no interest in Harikatha. ¿Por qué se hace eso ahora? Porque hoy en día la gente ya no tiene ningún tipo de interés en el Harikatha. Entonces se hace la música para atraer a la gente. Actually, in our Gaudiya Math, not allowed. If you, De hecho, por ejemplo, they will be upset. el armonio es aceptado en nuestra Gaudiya Math por eso nada más. Only Mridanga, Kartala. Solamente, en la Gaudiya Math se utiliza solamente mridanga y kártalas. In our Gaudiya Math, no harmonium people. En nuestra Gaudiya Math no existía el armonio. They completely hurt. Ahora se utiliza, pero ¿por qué? Bahirmukh understand? External. Understand? Para interesar a la gente. So how to catch the people? ¿Cómo podemos atraer a la gente? And if you catch the deer, so you have to play the. Para atrapar a un venado hay que tocar la flauta. Así el venado se va a acercar. Understand? The hunter is putting one Entonces, stick, little bit. el cazador pone una trampa y comienza a tocar la flauta. Y el venado escucha y cae la trampa posteriormente al acercarse. En ese momento, el cazador toma una vara y golpea al venado hasta matarlo. De esa misma manera, el alma condicionada está completamente absorta disfrutando de los sentidos materiales. Por ese motivo, ¿cómo podemos atraer a esa gente? Haciendo ese tipo de cosas. No a través de otras cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en la Devananda Gaudiya Math no habían armonios, no habían instrumentos, solamente mridangas y kártalas. Eso es el cuerpo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. La mridanga es el cuerpo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Balaram. Mahaprabhu himself told. Mahaprabhu mismo dijo, What is your, that Muslim, what is his se lo dijo a este musulmán, name? Kajam Kaji. Are, you broke? Mridanga is mine. si tú rompes una mridanga, la mridanga es mi cuerpo, le dijo. And I will also give him. Bitterly I will beat you. Yo mismo te golpearé amargamente, le dijo, si rompes una mridanga. Afraid. Entonces el musulmán tuvo miedo. Last night, one lion. Y por la noche, en un sueño, se le presentó un león. Says, Y él soñaba que el león le arañaba el pecho. and very ferocious lion. Un león muy feroz. En verdad, ¿quién era ese león? El señor Chaitanya Mahaprabhu, el Sunarashim Avatar. So this thing is Chaitanya Bhagavad. Eso aparece en el Chaitanya Bhagavat. Ahí se explica todo eso. Por ese motivo, Because the body of la mridanga es conocida como el cuerpo del señor Chaitanya Mahaprabhu. body. La mridanga es mi cuerpo, dijo él. As the Mridanga is. And Por eso usamos la mridanga. the body of Lord La mridanga es el cuerpo del señor Chaitanya Mahaprabhu. Then you would also put something on the top of the Mridanga. Algunas veces los devotos incluso ponen cosas sobre la mridanga. Y eso es una ofensa, una parada. Utilizar la mridanga como un mueble para poner otras cosas. La mridanga es el cuerpo del señor Chaitanya Mahaprabhu.
deben respetar la mridanga. Simple respect. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So now we take much time. Now we take prasad. Ya no quiero tomarles más tiempo. Ahora hay que tomar prasada. Y después de esto hacemos el arati. Now we relax and take prasad. And because you are hungry, Debido a que tienen hambre ahora. ¿Tienen hambre o no? eh? Don't be angry. Don't be angry. No se molesten. Tengan hambre. Harikatha Shravan. Eh? Harikatha Shravan is very important. Harikata Shravan. Eso es muy importante. Eat. Sabhadrani Ovadan, Vidunti, Nashto Kayasu, Vashesu, Nityan Harikatha is non-different, very important. El Harikata no es distinto de Sri Hari. Entra por sus oídos y va a sus corazones. Harikatha is non-different from Harikata no es distinto de Sri Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Está listo el prasada o no? Jai. 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 Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya vachapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Disculpen cualquier error o cualquier ofensa cometida a lo largo de la transmisión. Soy la Gurudeva ki jai.